Buenas tardes, bienvenidos a el último módulo de unidad denominado Formación de Opinión en Auditoría. Cuando hablamos de la formación de la opinión en auditoría, resulta este proceso a través del cual el auditor emite una opinión fundamentada en la evidencia que ha recabado a través de la revisión de auditoría, siendo esta información o esta evidencia que ha sido recopilada tanto suficiente como apropiada, suficiente en cantidad y adecuada en la calidad para poder respaldar las conclusiones a las cuales ha de emitir el auditor a través de su informe. Por lo tanto, esta opinión se debe verificar si o puede variar, esta opinión puede variar si los estados financieros se encuentran libres de errores significativos o existe algún problema que deba señalarse o algún asunto clave que deba ser abordado por el auditor para poder informarlo. Bien, ¿cuáles son los tipos de opinión que se pueden emitir en un informe de auditoría? Hablamos de una opinión modificada, o perdón, hablamos de una opinión no modificada o una opinión limpia. Y hablaremos también de lo que son las opiniones modificadas, como puede ser una opinión con salvedades, una opinión adversa y la denegación de la opinión, de emitir una opinión. ¿Qué es una opinión limpia o una opinión no modificada? La opinión no modificada o esta opinión limpia nace de cuando el auditor ha podido realizar todo el trabajo de auditoría y ha podido obtener la evidencia suficiente y apropiada para poder emitir la opinión que está revelando en este informe. Por lo tanto, esto debería ser una situación ideal dentro de una auditoría, puesto a que a través de este informe se puede expresar de que se concluye que estos estados financieros están libres tanto de errores materiales como desviaciones importantes. Es decir, que estos estados financieros a los cuales se está informando presentan la realidad económica y financiera de la empresa o de la entidad basado en el marco normativo aplicable, sean las normas internacionales de información financiera o los principios de contabilidad generalmente aceptados independiente del país donde se encuentre. ¿Por qué hacemos o por qué se hace énfasis en el marco normativo aplicable? Cuando hacemos énfasis en el marco normativo aplicable es porque pueden haber algunos otros marcos de referencia que puedan modificar tanto en forma como de fondo la revelación de estos estados financieros. Por lo tanto, hablamos del marco normativo aplicable regularmente. En Venezuela son las normas internacionales de información, las normas de información financiera aplicables en Venezuela, como son las BEN-NIF. Bien, hablamos de una opinión con salvedades o hablamos de modificar la opinión cuando el auditor encuentra que existen algunos errores o algunas excepciones dentro del proceso que no son materiales para poder o que afecten materialmente los estados financieros en su conjunto. Es decir, que ante la falta de algún dato o ante la deficiencia de algún control en específico, puede que afecte los estados financieros, pero no compromete generalmente la información. Hablamos de una opinión adversa o una opinión negativa, siendo esta una de las más severas que un auditor puede emitir, puesto a que a través de esta opinión el auditor revela errores o desviaciones importantes que son tan graves y tan materiales que afectan todo el grupo de estados financieros. En estos casos, la opinión negativa dice que
no representaría entonces la situación financiera, pues, acorde al marco contable aplicable porque no revela la realidad de la entidad o no se correlaciona toda la información contenida en los estados financieros con la realidad operativa de la entidad. También un auditor puede hacer valer la denegación de la opinión. Ocurre cuando este auditor no ha podido realizar la auditoría o existen limitaciones en el alcance de su trabajo o existe una falta o una deficiencia de evidencia que pueda respaldar los resultados de su conclusión. Esto puede suceder o esto puede ser originado cuando la entidad auditada no proporciona toda la información al auditor para poder concluir o tener un panorama del contexto económico, financiero y operativo de la entidad. ¿Cuáles pueden ser las razones para emitir una opinión o para abstenerse de emitir una opinión? Primero, por limitaciones en el alcance impuestas por la entidad, restringiendo el acceso a información clave o asuntos claves dentro de la auditoría. Si existen situaciones externas, como pueden ser la pérdida de documentación financiera debido a desastres o conflictos legales que pueden afectar la recolección de evidencia suficiente y apropiada. De igual forma, si existe una incertidumbre significativa, puesto a que el auditor pudiera determinar que no puede obtener una visión clara que lo pueda conducir a emitir una opinión. También podemos ver algunas otras razones para modificar la opinión. Debido a limitaciones en el alcance, pues reflejado más que todo en las restricciones impuestas por la administración, como se los comentaba hace un momento, y por las circunstancias ajenas a la empresa. A su vez, también los desacuerdos entre el criterio aplicado por la gerencia y la aplicación del marco de referencia de la norma contable. Estos desacuerdos se pueden surgir cuando un auditor, bajo su criterio, determina que la empresa no ha seguido correctamente las normas contables aplicables del marco de referencia sobre el cual se basa el criterio para realizar la auditoría, y estos pueden incluir, primero, una mala interpretación de los principios contables o dos, el no reconocimiento de partidas importantes que al no ser reveladas no reflejan la verdadera realidad económica de la entidad, como pueden ser la omisión de activos, pasivos o gastos en los estados financieros. De igual forma, sobre la incertidumbre significativa, como también les comentaba hace un momento, estas incertidumbres significativas pueden surgir cuando existen dudas sobre algún suceso futuro que pueda tener algún impacto sobre la situación financiera de la entidad. Algunos casos habituales son, primero, la incertidumbre de negocio en marcha, es decir, no sé, el auditor no puede obtener la certeza sobre si esta entidad puede continuar operando bajo la realidad económica que maneja o si por el contrario existen algunos litigios o algunos casos legales sobre los cuales puedan tener algún impacto significativo en la realidad de esta entidad en un suceso futuro.
Cuando la incertidumbre es suficientemente relevante, el auditor puede incluir un párrafo de énfasis, por ejemplo, dentro del informe o modificar la opinión que está emitiendo, independiente y convalidando sobre la gravedad o el impacto que pueda tener sobre la situación financiera. Un caso habitual pudiera ser algunos litigios pendientes sobre em, casos laborales o sobre, en algunos casos, sanciones impuestas sobre la entidad o sobre la realidad tributaria o sobre la situación tributaria que mantenga la entidad sobre su relación con la administración tributaria del país independiente del que se encuentre. Otra de las razones para modificar la opinión es si es descubierto algún fraude o alguna irregularidad durante la auditoría, esto puede conllevar a la modificación de la opinión. Si el auditor sospecha que estos estados financieros han sido manipulados intencionalmente, sea por sea por la gerencia, perdón, o por los empleados, esto pudiera emitir una opinión adversa o abstenerse de emitir una opinión, puesto que la evidencia pudiera estar manipulada. Bien, para poder adentrarnos en esto, ya vemos cómo podemos formar una opinión y cuáles pudieran ser las razones para modificar una opinión. Debemos ver cuáles son las secciones de un informe de auditoría. El informe de auditoría es el producto final de un trabajo de auditoría y esto tiene una estructura estándar basada en las normas internacionales de auditoría. Em, y pues a continuación vamos a ampliar estas razones. Primero, el título debe informar o debe señalar que esto es un informe de un contador público o un auditor independiente. ¿Y por qué se le coloca la señal independiente? Porque ahí revela que el auditor tiene una opinión independiente de la entidad que se está auditando, lo que se establece que no hay ningún interés sobre los resultados de los estados financieros de la entidad que se está auditando. El informe de la auditoría siempre tiene un destinatario, sea personas o grupos, a los cuales el auditor como interesados les remite esta opinión, principal e inicialmente a los accionistas y propietarios de una entidad, sean sociedades anónimas o entidades privadas, a las juntas directivas, asambleas o consejos de administración y vigilancia, puesto que algunas organizaciones tienen que este, remitir la información a sus órganos de gobierno o a las o a la alta gerencia o al alto nivel de gobierno de una entidad, que es donde se toman las decisiones trascendentales. Otras partes interesadas pudieran ser por regulación de la actividad económica que realizan, por ejemplo, o por el sector económico en el que se desarrollan, como pudieran ser los bancos, a la superintendencia de bancos o las empresas de seguros, las empresas de corretaje de seguros, empresas de seguros y demás, a la superintendencia de seguros. Si son las empresas que cotizan en la bolsa de valores, a la Comisión Nacional de Valores y así sucesivamente con cada uno, al igual que las empresas que contratan con el Estado, que deben suscribirse al ente de contrataciones públicas, el cual tiene un marco de referencia bastante diferenciador. Deben ser estos informes remitidos a esto. ¿Ok? El destinatario debe ser especificado de forma clara al inicio del informe.
Una de las varianzas que desde el año 2019, si no me equivoco, viene estando manejándose a través de las revisiones que se le ha hecho la norma internacional de auditoría 700, que son las normas relacionadas con la emisión de opinión de los estados financieros, es iniciar con la opinión del auditor. En esta sección es una de las más importantes de todo el dictamen, puesto a que es donde el auditor tiene ese espacio para expresar todo, eh, toda la satisfacción o no del resultado de la auditoría, haciendo énfasis en el cumplimiento del marco normativo aplicable y si representa en todos sus aspectos sustanciales o no la situación financiera de la entidad que se esté auditando. Estas circunstancias, el auditor puede emitir adicionalmente una opinión no modificada o una opinión modificada, la cual debe sustentar. La opinión no modificada no se sustenta, puesto que revela que no existe ninguna salvedad, pero si existe alguna salvedad o alguna modificación a esta opinión, debe estar el sustento del por qué se está haciendo la modificación de esta opinión. La redacción de la opinión en el dictamen de auditoría debe ser clara y precisa para evitar la confusión sobre la conclusión a la cual está revelando el auditor. Como bien lo comentaba, el fundamento de la opinión. El fundamento de la opinión de la opinión de auditoría usualmente em, es para referenciar que se ha cumplido con las normas internacionales de auditoría o del marco normativo aplicable, describiendo primero el alcance del trabajo realizado, qué tipo de procedimientos de auditoría o de revisión de evidencias, evaluaciones o atestiguamientos se esté realizando y la confirmación del cumplimiento o no del marco normativo aplicable. En el caso de una opinión modificada, el fundamento debe explicar claramente las razones del por qué se está modificando la opinión. La sección sobre incertidumbres o párrafo de énfasis. Cuando existe alguna incertidumbre significativa de algún suceso futuro, estos párrafos, como bien los comentaba en unas láminas anteriores, explicamos si existe algún litigio pendiente o algún resultado de alguna operación comercial futura, estos deben revelarse en un párrafo de énfasis. A su vez, en esta sección se debe explicar los montos, si este suceso tiene un resultado monetario, estos deben estar explicados en este párrafo de énfasis. Ejemplo, si existe algún litigio laboral pendiente y este impacto es significativo sobre la situación financiera de la entidad, se debe explicar en este párrafo de énfasis. Primero, la situación que ha conllevado a esta situación. Ejemplo, el despido de tantos trabajadores los ha conllevado a tener eh, el litigio asignado con el número tal, llevado por el tribunal o la Inspectoría del Trabajo de esta jurisdicción, y este efecto pudiera tener un resultado de tanto, y cuál ha sido la diligencia sobre la cual la entidad ha ido trabajando sobre esta incertidumbre significativa. A su vez, el auditor debe destacar la responsabilidad de la dirección
sobre la emisión de los estados financieros o de la información que se está auditando. Pues, cuando existen situaciones clave que no afecten la situación, la opinión del auditor, pero son importantes revelarlos, estos pueden incluirse en el párrafo de énfasis que preparamos o deben concluir la responsabilidad de preparar los estados financieros conforme a un marco normativo aplicable son preparados por la entidad, que se garanticen que los controles internos son adecuados y siendo esto compromiso de la entidad y la responsabilidad de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Por otra parte, las responsabilidades del auditor, el auditor puede concluir em, sobre con relación a al cumplimiento de un marco normativo, de un marco normativo aplicable. Sin embargo, dentro de este esquema, el auditor debe explicar la naturaleza sobre la cual ha sido contratado y la importancia de obtener una evidencia suficiente y apropiada para emitir la opinión. A su vez, que se ha cumplido con todas las normativas internacionales de auditoría aplicables a la entidad y al marco regulatorio, a su vez, con todos los estándares técnicos, legales, éticos y demás, sobre los cuales se pueden influir en este resultado. Por lo tanto, el auditor debe destacar que su trabajo no reemplaza la responsabilidad que posee la gerencia o la organización en la generación de los estados financieros, sino que se limita a emitir una opinión sobre el trabajo realizado. Por último, y no menos importante, por último y no menos importante, hablamos de la firma del auditor. Se incluye la firma del auditor o del socio principal de la firma responsable de la auditoría. A su vez, el número de identificación de contador público o su número de identificación profesional este, que avala el ejercicio de su profesión. Y de igual forma se incluye la fecha de la emisión del dictamen sobre la cual el auditor hace referencia a que su auditoría y la responsabilidad de los sucesos posterior al cierre son hasta esa fecha. Y usualmente las firmas de auditoría concluyen eh, con- colocan como fecha de final de, de su trabajo de campo la fecha del informe de auditoría. Y la dirección sea del auditor o de la firma auditora, aportando transparencia e información de contacto si se necesita mayor revelación sobre la información contenida en el dictamen, los estados financieros o las notas revelatorias. Por otra parte, conversamos sobre las normas internacionales de auditoría que intervienen en la formación de la opinión. Toda auditoría debe basarse en las normas internacionales las normas internacionales de auditoría, las cuales rigen la práctica profesional de un auditor, siendo consistentes con el cumplimiento de todo el proceso de auditoría que inicia desde la planificación y culmina con la emisión de un informe, eh, regulando la forma de su presentación para que estos sean comprensibles, objetivos y útiles para sus usuarios finales interesados. A continuación se resumen algunas de las normas internacionales más relevantes con relación a la generación de los informes de auditoría. Primero hablamos de la NIA 700, que como les comentaba eh, anteriormente, se resumen los siguientes asuntos claves. El auditor debe basar su opinión en la evidencia obtenida durante la auditoría,
A su vez, puede incluir o debe incluir información clara sobre si los estados financieros están preparados de acuerdo a un marco de información financiera aplicable y a cuál corresponde el marco de su preparación. A su vez, debe proporcionar o debe cumplir con esta estructura estándar que se encuentra en esta norma, cuyas secciones las acabamos de comentar. Ok. Hablamos también de la modificación en la opinión de la auditoría y hablábamos de la NIA 700, cuya norma hace referencia o regula la forma en la cual el auditor modifica el informe para emitir una opinión diferente a una opinión limpia. Eh, Cuyos aspectos claves en su manejo son, primero, los criterios para determinar si las desviaciones o limitaciones son materiales o generalizadas, así como también las situaciones que el auditor debe comunicar sobre la modificación de la opinión como sustento, y también resume algunos ejemplos de redacción de estos párrafos que sean consistentes para reflejar la naturaleza de esta modificación. Por otra parte, hablamos de la NIA 706, la cual resume la información sobre los párrafos de énfasis y lo que debe eh, añadir el auditor en su informe si existe alguna incertidumbre significativa o si existen algunos hechos posteriores que pueden afectar la evaluación o el resultado de la auditoría. Bien, ok, la NIA 710 también destaca la, la forma en la que el auditor debe manejar o debe compartir la información comparativa, em, cuyos, cuya revelación concluye también o añade los resultados de ejercicios anteriores junto con el ejercicio actual, eh, a fin de emitir presentación de cifras comparativas cuando han sido preparadas por otro auditor o para tratar situaciones de discrepancias de resultados de estas cifras que han sido evaluadas. A su vez, en la NIA 720 se revelan las responsabilidades que tiene el auditor respecto a la información incluida en los documentos que contienen los estados financieros y la revelación este, del resultado de la afectación o no de los informes de gestión de gobierno corporativo. Por otra parte, hablamos de las manifestaciones escritas relacionadas con la NIA 580, la cual requiere que el auditor obtenga todas las manifestaciones como afirmación por parte de la alta gerencia o del gobierno corporativo que concluya todas aquellas declaraciones de manera formal, el de la cual la gerencia ha proporcionado toda la información para el desarrollo de la auditoría y que estas son de su conocimiento, a su vez la aseveración de que los estados financieros se encuentran libres de errores materiales, y todas estas manifestaciones escritas son parte fundamental inicial de un proceso de auditoría y puede influir en la opinión del auditor. Bien, hablamos también de la auditoría de la Norma Internacional de Auditoría 540, que también habla de las estimaciones contables o de la información revelada relacionada. La NIA 540 revela todas estas estimaciones o
o regula todas estas estimaciones contables que la entidad realiza en sus estados financieros, sean como provisiones, depreciaciones y estimaciones relacionadas con contingencias o riesgos futuros. A su vez, esta regula la razonabilidad de estas estimaciones contables y el impacto de estos estados financieros. Cuando estas estimaciones no se ajustan a la realidad o suponen una incertidumbre significativa, pueden influir directamente en la opinión del auditor o van a requerir que la opinión sea modificada. De esta forma podemos resumir que durante la formación de la opinión conversábamos que teníamos una opinión limpia cuando está presente en todos sus aspectos sustanciales la realidad económica y financiera de la entidad bajo un marco de referencia aplicable. Hablábamos de una opinión modificada que, cuya aseveración explica, primero, si los errores son materiales, pero no son generalizados, podemos emitir una opinión con salvedad. Pero si los errores son materiales y generalizados, debemos emitir una opinión adversa. Y, contrario a todo lo demás, es la abstención de opinión. Esta denegación de opinión debe ocurrir cuando no se ha podido realizar la auditoría o existen limitaciones extremas en el alcance de auditoría o bien existe una falta de evidencia suficiente en cantidad y apropiada en calidad para respaldar la conclusión a la cual está llegando el auditor. Bien, he dejado en la plataforma algunos ejercicios para que puedan evidenciar em, la práctica o la presentación de un dictamen de auditoría y a su vez están ya colgadas también todas las actividades relacionadas con el encuentro tecnoformativo del día de hoy. Muchísimas gracias.